Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La clase pasada definimos a la integral de línea sobre un campo escalar. Motivamos la definición de integral de línea mediante un problema físico y mediante un problema geométrico. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer ejemplos del cálculo de la integral de línea. Traemos preparados 4 ejemplos. Son muy sencillos realmente calcular una integral de línea es sencillo, salvo sus excepciones. Y bueno, pero aún así hay que hacer algunos ejercicios, ¿no? No podemos dejarlo así sin hacer ni uno solo, tenemos que hacer unos cuantos. Después, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ver las propiedades operativas de la integral de línea. Hay dos tipos hay dos tipos de operatividad con la integral de línea. Una operatividad se hace sobre la función a integrar y la otra operatividad se realiza sobre la curva de integración. Entonces, primero vamos a ver la operatividad sobre la función que se va a integrar. Vamos a ver que la integral de la suma de dos funciones, la integral de línea de f más g es la integral de línea de f más la integral de línea de g, que saca los escalares y que se porta bien con las desigualdades. Y después vamos a ver la operatividad que se puede realizar sobre la curva, ¿ok? Por ejemplo, si pegamos dos curvas, la integral de ese pegado, la integral de f sobre gamma más delta, donde gamma más delta ya sabemos nosotros qué significa. No es la suma de funciones usual. Nosotros definimos de una manera adecuada, acorde a la teoría que estamos realizando, la suma de dos curvas. Entonces vamos a ver que la integral de f sobre las curvas gamma más delta es la integral de f sobre gamma más la integral de f sobre delta. Hay una cierta aditividad. ¿Okay? Y que la integral de línea es invariante bajo reparametrizaciones, bajo una cierta condición. ¿Ok? Bueno, vemos eso y acabamos la clase de hoy. Para mañana, comenzar con la integral de línea sobre un campo vectorial. Motivar mediante un problema físico a la integral de línea sobre un campo vectorial, ver la parte operativa, hacer ejemplos y también ahí dejarle el jueves y el viernes ver campos conservativos para ya así el lunes comenzar con el teorema de Green. Lunes teorema de Green, martes ejemplos de cómo se aplica el teorema de Green y el miércoles empezaríamos con la integral de superficie. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Okay? Vamos a recordar la definición de lo que es una integral de línea sobre un campo escalar, ¿vale? Vamos a leer definición. ¿Qué tenemos? Integral de línea sobre un campo escalar. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a tomar una función f definiendo un dominio U, subconjunto de Rn en R, la cual es una función continua. Sea gamma una función del intervalo A, B en Rn, una función de clase C1 por pedazos, con la propiedad de que gamma del intervalo cerrado A, B, la imagen de gamma, se queda contenida en el conjunto U. O sea, ¿esto por qué lo pedimos? Para que se pueda realizar la composición de gamma con F. ¿Ok? Esta contención es para que podamos realizar la composición de gamma con F. Definimos la integral de F sobre gamma como la siguiente integral. La integral de línea de F sobre gamma la vamos a denotar de esta manera. Ponemos aquí a la F, a la gamma, y esto que denota, esto es la integral de A en B de F de gamma de T, aquí estamos haciendo una composición multiplicada por la norma de gamma prima de T, de T. ¿Okay? De principio, pues uno ve esta integral y pues se da cuenta que es una integral de una sola variable. Pero bueno, vimos que esta integral tiene sentido porque resuelve tanto problemas físicos como problemas geométricos. ¿Okay? Entonces sí tiene sentido definir este tipo de integral. ¿Va? Bueno, ya vimos la interpretación geométrica y la interpretación física. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a hacer ejemplos de cómo se hace el cálculo de una integral en línea, lo cual es realmente sencillo, pero hay que hacerlo. ¿Ok? Bueno, bajo. Y nuestro primer ejercicio es este. Vamos a leerlo. Vamos a considerar la siguiente función. Vamos a tomar f de x, y igual a x por y
multiplicada por b cuadrada entre a cuadrada por x elevado al cuadrado más a cuadrada entre b al cuadrado por y elevado al cuadrado. Esta es nuestra función f. Y vamos a considerar la curva gamma definida como el conjunto de puntos en R2, tales que x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1 y la x es mayor o igual a 0. ¿Qué conjunto es este? Pues es una elipse, pero es lo que queda en el semiplano derecho, ¿ok? O sea, no es toda la elipse, solo es la parte de la elipse que queda en el semiplano derecho. Justo aquí se está dibujando, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué más? Y esta va a ser recorrida en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a calcular la integral de f sobre la curva gamma. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar una parametrización de gamma. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a parametrizar la curva gamma. Ya que la parametrizamos, ya que encontramos la parametrización, calculamos su derivada, la norma de la derivada, y ahora sí, calculamos su integral de línea, según nuestra definición. ¿Okay? Necesitamos la parametrización, necesitamos la derivada de la parametrización y la norma de la derivada de la parametrización. Hacemos este producto y hacemos la integral después. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a empezar. Una parametrización para gamma está dada por esta función, gamma, que va del intervalo menos pi medios a pi medios hacia R2. ¿Qué es lo que hace? Pues que a cada punto t lo va a mandar a coseno de t, coma, b seno de t. ¿Ok? Estamos de acuerdo que esta función gamma es una función de clase C1 por pedazos, porque de hecho es una función de clase C1. Ambas entradas son, son de clase C1, ¿va? Existen las derivadas y son continuas. ¿Cuánto vale la derivada de gamma? Bueno, pues gamma prima de t, haciendo el cálculo, nos da menos a seno de t, coma b coseno de t. Se deriva entrada a entrada, ¿verdad? Entonces, aquí está la derivada de gamma. ¿Y qué más? ¿Cuánto vale la norma de la derivada de gamma? Bueno, esta vale la raíz de a seno de t al cuadrado más b coseno de t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos la parametrización, la derivada de la parametrización y la norma de la derivada. Bueno, pues ya podemos calcular, y tenemos la función, ¿no? A integrar, que es esta función f. Bueno, pues ya tenemos todo para calcular la integral de línea de f sobre la curva gamma, ¿va? ¿Qué es la integral de línea de f sobre la curva gamma? Por definición, en este caso, es la integral de menos pi medios a pi medios de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. Estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sustituir, simplemente. Bajo. ¿Y quién es f de gamma de t? Bueno, pues hay que tener presente quién es la función f. F es x por y multiplicada por b cuadrada entre a cuadrada por x elevado al cuadrado más a cuadrada entre b cuadrada por y elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que hacer la composición de gamma con f. Si se dan cuenta, donde haya x's, donde esté la x, vamos a poner a coseno de t. ¿Ok? Y donde esté la y, vamos a poner b seno de t. ¿Ok? Bueno, ¿y qué nos termina quedando? Bajo. Nos termina quedando esto. Nos termina quedando a coseno de t por b seno de t por b cuadrada entre a cuadrada a coseno de t al cuadrado más a cuadrada entre b cuadrada por b seno de t al cuadrado, y todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de a seno de t al cuadrado más b coseno de t al cuadrado de t. La verdad, la integral se ve muy, muy complicada, pero vamos a hacer lo siguiente. Chequen. Bajo. Vamos a hacer esto. Vamos a simplificar primero, ¿no? Porque hay cosas que se pueden cancelar. Por ejemplo, este a cuadrada, que aparece en el denominador, se va a cancelar con este al cuadrado. Y este b cuadrada
que está en el denominador, también se va a cancelar con este b elevado al cuadrado. Se cancelan y nos termina quedando la siguiente integral. Termina quedando que todo esto es igual a la integral de menos pi medios a pi medios de a coseno de t, b seno de t, por b coseno de t al cuadrado, más a seno de t al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de a seno de t al cuadrado, más b coseno de t al cuadrado de t. Pero ocurre, yo afirmo que esa integral vale 0. ¿Por qué estoy tan seguro si no hemos hecho el cálculo de la integral? Bueno, lo que ocurre es que tenemos un producto de funciones pares e impares. Fíjate, la función, nuestra función a integrar, ocurre que es una función impar. ¿Por qué? Porque esta raíz cuadrada, estamos de acuerdo que es una función par. El seno está al cuadrado, el coseno está al cuadrado, nos va a dar una función par. Después, este otro factor también es una función par, ¿va? El último, el último producto que tenemos aquí, o bueno, en realidad es el primero, que es a coseno de t por b seno de t, tenemos que ahí es el producto de una par con una impar. El producto de una par con una impar siempre nos va a dar impar. Ajá. Entonces, este producto nos termina arrojando una función impar. Y una impar, si tú la integras sobre un intervalo simétrico, o sea, un intervalo de la forma menos L, L, un intervalo de ese estilo, siempre su integral va a dar 0. ¿Okay? Entonces, este integral, ¿cuánto vale? Pues vale 0. ¿Okay? Y se acaba el cálculo de la integral de línea de f sobre la curva gamma. ¿Cuánto vale? Pues vale 0. ¿Ok? Bueno, aquí lo importante es sustituir adecuadamente, ¿no? A parametrizar la curva, calcular su derivada bien, calcular la norma de la derivada, porque después de hacer eso, y bueno, después de realizar esta composición y este producto, pues lo que obtenemos realmente es una integral de cálculo 2, una integral de una sola variable, lo cual nosotros ya sabemos hacer muy, muy bien, ¿no? Este tenía truco, esta integral tenía truco, pero bueno, en general solo lo que hay que usar son técnicas de cálculo 2, ¿no? Ya que sustituiste de manera adecuada, lo que hay que hacer es usar técnicas, integración por partes, sustitución trigonométrica, etcétera, para calcular este tipo de integrales. Vamos a hacer otro ejemplo. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? Cualquier duda es bienvenida. Ejercicio 2. Bueno, ahora vamos a considerar la función f de x, y igual a x. Y tomemos a gamma como el conjunto de los x, y en R2, tales que y es igual a x cuadrada entre 4, con x moviéndose desde 0 hasta 4. Recorrida del punto 0,0 hasta el punto 4,4. ¿Ok? Vamos a calcular la integral de f sobre la curva gamma. ¿Sobre qué curva vamos a integrar? Ah, bueno, vamos a ver el dibujo. Tenemos nuestro dibujo. Estamos diciendo que vamos a integrar sobre esta curva gamma. ¿Okay? Que gráficamente pues es un pedazo de parábola. Es el pedazo de parábola que va del 0,0 hasta el 4,4. ¿Qué parábola es? Es la parábola y igual a x cuadrada sobre 4. ¿Ok? Esa es nuestra parábola. Vamos a integrar desde este punto hasta este punto y en este sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues parametrizar este cacho de parábola. ¿Va? Eso es sencillo. ¿Va? De hecho, nosotros conocemos, esta es una gráfica, es la gráfica de una función, de la parábola, estamos de acuerdo, de una cuadrática. Entonces, como es la gráfica de una función, nosotros conocemos un procedimiento general para parametrizar este tipo de curvas, ¿verdad? Bueno, vamos a aplicarlo. Solución. Una parametrización de gamma está dada por la función gamma que va del intervalo 0,4 hacia R2. ¿Qué es lo que hace? Pues que a cada punto t lo va a mandar a t, t cuadrada entre 4. Sí está bien. Esta curva tiene por traza o por imagen este pedazo de parábola. ¿Va? Bueno, ya tenemos la parametrización. Es esta. Su derivada, ¿cuánto vale? La derivada de esta curva, gamma prima de t,
es 1, t entre 2. ¿Cuánto vale la norma de gamma prima de t? Pues hacemos la cuenta y esto es raíz de 1 más t cuadrada entre 4. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos la función a integrar. Tenemos la parametrización de la curva. Tenemos su derivada y la norma de la derivada. ¿Ok? Entonces tenemos todos los datos para calcular nuestra integral de línea. ¿Va? Pues vamos a hacer la cuenta. ¿Bajo? ¿Cuánto vale la integral de f sobre la curva gamma? Por definición, esto es la integral de 0 a 4 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t. Bueno, hay que sustituir todos los datos. ¿Cuánto vale f de gamma de t? ¿Quién es f? Hay que recordar quién es f. F es una función muy simple. Es la función proyección. Bueno, la x. ¿Ok? F de x, y igual a x. ¿Ok? Y la tenemos que componer con gamma. ¿Gamma quién es? Es t, t cuadrada entre 4. Entonces, donde aparezca la x, ahora lo que vamos a hacer es poner t. ¿Ok? Pero bueno, como nuestra función f solo aparece la x, pues, ¿quién es f de gamma de t? F de gamma de t termina siendo únicamente t. ¿Quién es la norma de gamma prima de t? La norma de gamma prima de t la tenemos ahí calculada, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 1 más t cuadrada entre 4, ¿ok? Entonces, bajo tantito, ocurre que la integral de 0 a 4 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t está dada por la integral de 0 a 4 de t por la raíz de 1 más t cuadrada entre 4 de t. ¿Ok? Bueno, ¿y luego qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Este paso y este paso en realidad es el mismo. Aquí creo que no hice nada. Realmente el paso que sigue es de aquí a acá, a esta igualdad, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la raíz vamos a factorizar un cuarto. Un cuarto, factorizamos dentro de la raíz un cuarto. Y ese un cuarto sale de la raíz como un medio. Ajá. Entonces nos termina quedando que esto es igual a un medio por la integral de 0 a 4 de t por la raíz cuadrada de 4 más t cuadrada, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues el tipo de función a integrar sugiere hacer sustitución trigonométrica. Vamos a hacer t igual a 2 tangente de teta. Dt, pues va a ser 2 secante cuadrada de teta. ¿Estamos de acuerdo? Cambiamos los límites de integración. 4 debe ser 2 tangente de teta, lo cual sucede cuando teta es arcotangente de 2. Y 0 debe ser 2 tangente de teta, lo cual sucede cuando teta es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Ah, bueno, que los límites de integración usando cambio de variable, el teorema de cambio de variable para R1, ¿qué nos termina quedando? Pues que esto es un medio de arcotangente de 2 a, perdón, de arcote de 0 a arcotangente de 2 tangente de teta, por la raíz de 4 más 4 tangente cuadrada de teta, por 2 secante cuadrada de teta. ¿Ok? Bajo. Y aquí se acaba la cuentita. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Simplificamos. Simplificamos y nos termina quedando, aquí hay un paso intermedio, este me lo voy a saltar. La cosa es que hay que simplificar lo más que se pueda y nos termina quedando 4 tercios de la integral de 0 a arcotangente de 2 de 3 por seno de teta entre coseno cuarto de teta. ¿Ok? Ahora, nota lo siguiente, nota esto. Ah, aquí, en este pasito. Aquí multipliqué un 1, ¿eh? Porque nos conviene. ¿Cuál fue el 1? 3 entre 3. Ese fue un 1 que multiplicamos de manera estratégica, ¿no? Nos conviene multiplicar ese 1 porque así las cosas, una primitiva de la función que se está integrando aquí es 1 entre coseno cúbico de teta. Ajá. Y si tenemos una primitiva, entonces ya podemos calcular la integral fácilmente, porque entonces esta integral es igual a 4 tercios por la primitiva, que es 1 entre coseno cúbico de teta, evaluada de 0
arcotangente de 2. Simplemente evaluamos y nos termina quedando 4/3 por 1 entre coseno cúbico de arcotangente de 2 menos -1. El 1 se obtiene de evaluar en 0, ¿ok? Y acaba el cálculo de la integral. ¿Qué tenemos? Que la integral de línea de f sobre la curva gamma está dada por 4/3 por 1 entre coseno cúbica de arcotangente de 2 menos 1. Y ahí se acaba la cuentita. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Otra vez, realmente lo nuevo aquí es sustituir de manera adecuada todos los datos. ¿Quién es la gama de t? Parametrizar bien. Calcular la derivada de la gama. Calcular la norma de la derivada de la gama. Hacer bien la composición, porque después de eso obtenemos una integral de cálculo 2. Entonces, si conocemos bien las técnicas de cálculo 2, pues va a ser muy fácil hacer el cálculo de la integral de línea. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está la cuentita. Vamos a hacer otro ejercicio. Bajo. Ejercicio 3. La función parecía que es muy complicada. Vamos a considerar la función f de x, y, z igual a x más y entre y más z. La gama, ahora que sea gama de t igual a t, 2/3 de t a la 3 medios, t, con t moviéndose de 0 hasta 1. Vamos a calcular la integral de f sobre la curva gamma. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos la gama. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular su derivada y por último la norma de gamma prima de t. ¿Va? Vamos a hacer la cuentita. ¿Quién es gamma prima de t? Gamma prima de t, pues derivamos entrada a entrada y nos termina quedando que esto es 1, raíz de t, 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es gamma prima de t, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto vale la norma de gamma prima de t? Pues hacemos la cuentita y nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más la raíz de t al cuadrado, que es t, más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, eso termina siendo igual a la raíz de 2 más t. ¿Okay? Ya tenemos la norma de gamma prima de t. ¿Qué más hay que hacer? La composición, pero bueno, eso lo hacemos en la marcha. Tenemos que la integral de f sobre gamma, por definición, ¿quién es? Es la integral de 0 a 1 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? ¿Cuánto vale f de gamma de t? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Donde haya x's, vamos a poner t. Donde haya y, ponemos 2/3 de t a la 3 medios. Y donde esté z, ponemos t. Ajá, porque estamos haciendo la composición de gamma con f, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando la integral de 0 a 1 de t más 2/3 de t a la 3 medios entre 2/3 de t a la 3 medios más t multiplicado por la raíz de 2 más t, ¿verdad? Pero aquí sucede algo padre. Ocurre que este factor es igual a 1. Y entonces nuestra integral se convierte en la integral de 0 a 1 de la raíz de 2 más t de t. Ajá, y eso es facilísimo de integrar. Una primitiva de esa función a integrar es 2 más t elevado a la 3 medios multiplicado por 2/3. ¿Ok? Y entonces hay que evaluar de 0 hasta 1 esa función. Bajo. Y nos termina quedando que esto es igual a 2/3 por 3 a la 3 medios menos 2/3 por 2 a la 3 medios. ¿Okay? ¿Y ese número qué es? Ah, pues es la integral que estamos buscando. Es la integral de f sobre gamma de 2/3 a la, por 3 elevado a la 3 medios menos 2/3 por 2 elevado a la 3 medios. Y ya hicimos el cálculo en la integral de línea de f sobre la curva gamma. ¿Ok? Y se acabó. Otra vez. Se vuelve una integral de cálculo 2 y eso no es para nada complicado. ¿Va? Y nuestro último ejemplo, que este ejemplo lo vamos a ocupar más adelante cuando veamos la aditividad de la integral sobre la curva de integración. ¿Va? Este ejemplo que sigue
lo vamos a recordar más adelante. ¿Vale? Fíjense. Ejercicio 4, y este es el último cálculo que vamos a hacer. ¿Qué dice? Bueno, vamos a tomar esta función. F de x, y igual a x más y. Gamma, que sea el triángulo que tiene por vértices a 0,0, 1,0 y 0,1. ¿Qué triángulo es? Pues es justo el que se dibuja aquí. ¿Va? ¿En qué sentido lo vamos a recorrer? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Vamos así. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular la integral de f, ya no lo puse aquí, pero tenemos que calcular la integral de f sobre la curva gamma, ¿no? Este es nuestro objetivo. Bueno, pues vamos a resolver el problema. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos parametrizar a gamma. Ocurre que gamma, pues está conformado por tres segmentos. El que va de 0,0 a 1,0, el segmento que va de 1,0 a 0,1 y el segmento que va de 0,1 hasta 0,0. Entonces, lo que tenemos que hacer es construirnos una parametrización que cuya imagen te dé este triángulo. Eso suena bastante complicado, pero bueno, yo ya hice la cuenta, así que evitamos esa talacha. ¿Y qué tenemos? Pues que la gamma debe estar dada por esta regla de correspondencia. Va del 0,3 a R2. ¿Qué es lo que hace? Pues en el caso en que la T está en el intervalo cerrado 0,1, lo mandamos a T,0. El caso en que T está en el intervalo cerrado 1,2, esto debe valer 1,0 más T menos 1 por menos 1,1. Fíjate, esta regla de correspondencia es un hecho que nos describe un segmento de recta, que empieza, si tú evalúas en 1, en la segunda regla de correspondencia, ¿esto cuánto va a valer? Si tú evalúas en t igual a 1, lo que obtenemos es 1,0. Y si tú evalúas en t igual a 2, ¿qué obtienes? Obtenemos el punto 0,1. Y esto realmente es un segmento de recta, cuando t se mueve de 1 hasta 2. Entonces realmente nos describe esta curva, este pedacito de curva. ¿Ok? Y cuando t se encuentra de 2 a 3, vamos a considerar esta regla de correspondencia. 0,1 más t menos 2 por 0,-1. ¿Qué nos describe? Pues este segmento, el que va de 0,1 hasta el punto 0,0. ¿Ok? Bueno, entonces esa es nuestra parametrización gamma. ¿Es complicado obtener esta regla de correspondencia? Quizá un poco. O sea, si no se tiene práctica, suele costar un poquito de trabajo hacer este cálculo, pero bueno, aquí está. Y más adelante, lo que vamos a ver es un método para que esta cuenta sea mucho más sencilla, ¿va? Pero esto lo vamos a ver más adelante después de haber visto las propiedades operativas de la integral, ¿va? Bajo. Me borro esto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a calcular la derivada de gamma prima de t. La derivada de gamma prima de t se calcula por pedazos, estamos de acuerdo. Bueno, nota que gamma prima de t está dada por 1,0 en el caso en que la t se mueve en el intervalo abierto 0,1. ¿Ah? Vale, menos 1,1 en el caso en que la t esté en el intervalo abierto 1,2 y vale 0,-1 en el caso en que la t se mueve en el intervalo abierto 2,3. ¿Qué pasa en los puntos 0, 1, 2 y 3? Bueno, en el punto 0 sí hay derivabilidad. Hay derivada lateral derecha. Y en el punto 3 también hay derivada lateral izquierda. ¿Ok? Pero en el punto 1 y en el punto 2, la función no es derivable. ¿Okay? Entonces, por eso estamos omitiendo estos puntos. Y eso está bien, ¿verdad? No hay ningún problema, porque nosotros estamos integrando
sobre funciones de clase C1 por pedazos. Hay derivabilidad en todos lados, salvo en una cantidad finita de puntos, ¿va? ¿Qué nos falta? Pues vamos a calcular la norma de gamma prima de t. ¿Cuánto vale? Bueno, en el caso en que la t está en el abierto 0,1, va a valer 1. En el caso en que la t está en el abierto 1,2, vale raíz de 2. Y en el caso en que t está en el abierto 2,3, esto vale 1. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos la f, tenemos la parametrización gamma, tenemos la norma de gamma prima de t. Bueno, entonces podemos calcular ya la integral de línea. ¿Qué tenemos? Bajo. Tenemos que la integral de f sobre gamma está dada por la integral de 0 a 3 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t. Eso por definición. Ahora, sustituimos y ¿qué nos trae? Aquí vamos a hacer un truquito. Vamos a dividir la región de integración. Cálculo 2. Si queremos integrar de a en b y tomamos un punto intermedio c, entonces la integral de a en b es la integral de a en c más la integral de c en b. ¿Ok? Vamos a usar ese resultado y entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de 0 a 3 de esta función es la integral de 0 a 1 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t más la integral de 1 a 2 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t más la integral de 2 a 3 de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. ¿Ok? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué las separamos en tres integrales? Porque, subo tantito, porque la regla de correspondencia de la gamma está dada en tres partes, ¿verdad? Y la norma de gamma prima de t, lo mismo. Vale 1, vale raíz de 2 y vale 1 en tres intervalos abiertos distintos. ¿Va? Bajo. Y entonces, fíjense, ¿cuánto vale f de gamma de t cuando estamos de 0 a 1? Cuando estamos de 0 a 1, recuerden que la f es la función x más y. Ajá. ¿Quién es gamma de t cuando estamos de 0 a 1? Este coma 0. Ajá. Cuando hacemos la composición de la gamma con la f, en este intervalo, de 0 a 1, lo que nos queda es t, que es justo lo que puse aquí. Cuando hacemos la composición de gamma con f, de 1 a 2, nos termina quedando 2 menos t más t menos 1. Y cuando integramos de 2 a 3, gamma de t compuesta con f nos termina dando 3 menos t. Y todo eso multiplicado por la norma de gamma prima de t, que en el primer caso es 1. Entonces, por eso es que aquí no aparece en la integral que marqué de verde, porque la norma de gamma prima de t vale 1. En la segunda integral, pues vale raíz de 2. Entonces hay que multiplicar aquí raíz de 2. Y en el tercer caso, la norma de gamma prima de t vale 1. Cuando estamos integrando de 2 a 3, la norma de gamma prima de t vale 1. Bueno, el 1 al multiplicarlo pues no ayuda en nada y nos termina quedando esto. Ajá. Calculamos las integrales, lo cual es bastante sencillo, y nos termina dando 1/2 más raíz de 2 más 1/2, lo cual termina siendo 1 más raíz de 2. ¿Ok? Y ese valor que representa, pues es el valor de la integral de f sobre nuestra curva gamma. ¿Cuál es nuestra curva? Un triángulo que tiene por vértices 0,0, 1,0 y 0,1, ¿verdad? Y la función a integrar era la función f de x, y igual a x más y. Hicimos las cuentitas y obtuvimos que la integral de línea de f sobre la curva gamma es igual a 1 más raíz de 2. Y se acabó. ¿Ok? Y considero que con estos 4 ejemplos es más que suficiente. Realmente hacer el cálculo de estas integrales es muy, muy sencillo. Aún así yo quise hacer 4 ejemplitos, porque pues vale la pena, no nos podemos quedar sin ejemplos. Ya los vimos aplicados a un problema físico, a un problema geométrico, y ahorita resolvimos integrales de línea sin alguna interpretación, ¿verdad? Bueno, entonces en total creo que terminamos haciendo 6 ejemplos, ¿no? 2, pues que tienen una aplicación al cálculo de áreas, al cálculo de la masa total, y 4 ejemplos que no tienen aplicación alguna, ¿no? Solo hacer la cuentita, ¿ok?
Bueno, pues ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a pasar ahora a la operatividad de la integral de línea. ¿Qué operaciones se pueden realizar al calcular una integral de línea? Bueno, vamos a ver que la integral de línea se porta bien con las operaciones usuales de función. La suma de funciones, la multiplicación por escalares y las desigualdades. ¿Ok? Eso es lo primero que vamos a ver. Bajo. Y tenemos que probar este resultado, que realmente este resultado es muy sencillo de probar, ¿va? No nos vamos a tardar casi nada en hacer esta prueba. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la integral de Darboux se porta bien con la suma de funciones, la multiplicación por escalares y que respeta las desigualdades. Esa es la clave, que nosotros ya conocemos, ya tenemos mucha teoría de integrales, ¿va? Bueno, pues vamos a leer. ¿Qué tenemos? Operatividad con la integral de línea. Vamos a tomar dos funciones f y g que van de un dominio U subconjunto de Rn en R, continuas. Sea lambda un número real, sea gamma una función que va del intervalo a, b en Rn, una función de clase C1 por pedazos. Lo que dice el teorema es lo siguiente. Propiedad 1. La integral de f más g sobre gamma es la integral de f sobre gamma más la integral de g sobre gamma. ¿Okay? La integral de línea abre la suma. ¿Okay? Propiedad 2. La integral de lambda f sobre gamma es lambda por la integral de f sobre gamma. La integral de línea lo que está haciendo es sacar escalares. Propiedad 3. Si f es menor o igual a g, entonces la integral de línea de f sobre gamma es menor o igual a la integral de línea de g sobre gamma. Respeta desigualdades. Y 4, si existe una m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m para todo x en la imagen de la curva gamma, de la parametrización gamma, tenemos que el valor absoluto de la integral de f sobre gamma es menor o igual a m por la longitud de gamma. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que probar esas 4 propiedades, las cuales son muy sencillas de demostrar. No nos vamos a tardar mucho en esto. Y bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Bajo tantito. Hacemos uno. Demostración. ¿Qué tenemos que probar? Pues tenemos que probar esta igualdad, simplemente. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezamos del lado izquierdo de la igualdad. La integral de f más g sobre gamma, esto es por definición, la integral de a en b de f más g de gamma de t multiplicado por la norma de gamma prima de t. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta composición que aparece aquí, la podemos ver de la siguiente manera, como la integral de en b de f de gamma de t más g de gamma de t, y todo esto multiplicado por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Ahora, la norma de gamma prima de t se distribuye sobre esa suma y nos termina quedando la integral de a en b de f de gamma de t multiplicada por la norma de gamma prima de t más la integral de a en b de g de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. Aquí hay que agregar un dt, déjame añadirlo. Ahí está, ¿no? Y por definición, el primer sumando, ¿qué es? Pues es la integral de línea de f sobre la curva gamma. Y el segundo sumando es la integral de línea de g sobre la curva gamma. Entonces se acaba la prueba de la primera propiedad. La integral de línea de f más g sobre gamma es la integral de línea de f sobre gamma más la integral de línea de g sobre gamma. Ahí se acaba la primera propiedad, la prueba de la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿qué queremos ver? Pues que la integral de línea saca escalares. Pero esto también es muy sencillo, chequen. La integral de lambda f sobre la curva gamma, ¿eso a qué es igual? Eso es igual a la integral de en b de lambda por f de gamma de t multiplicado por la norma de gamma prima de t. Sabemos que la integral de una variable, la integral de Darboux, saca escalares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este escalar sale. ¿Y qué nos va a quedar? Que esto es lambda por la integral de en b de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. Pero esa integral, ¿a qué es igual? Por definición,
Esa integral es igual a la integral de línea de f sobre la curva gamma multiplicada por el escalar lambda. ¿Y qué tenemos? Pues que la integral de línea saca los escalares. La lambda salió de la integral de línea y se sigue dando la igualdad. ¿Sí está bien? Y su cuentita fue realmente muy sencilla. La prueba se sostiene en el hecho de que la integral de Darboux saca escalares, ¿verdad? Bajo, y aquí está la propiedad 3 y la propiedad 4. Son muy sencillas de probar. Vamos a hacer la cuenta. Chequen. Si f es menor o igual a g, tenemos que entonces para cada t en el intervalo cerrado a, b, f de gamma de t es menor o igual a g de gamma de t. ¿Estamos de acuerdo? Si multiplicamos la norma de gamma prima de t, como es mayor o igual que 0, la desigualdad se va a preservar. Y entonces tenemos que para cada t en el intervalo cerrado a, b, f de gamma de t por la norma de gamma prima de t es menor o igual a g de gamma de t por la norma de gamma prima de t. Y esto implica, ¿esto a qué es igual? Bueno, esta desigualdad se convierte, tomando integral en ambos lados de la desigualdad, como la integral de Darboux preserva desigualdades, nos termina quedando que esto, que la integral de b de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t es menor o igual a la integral de b de g de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t. ¿Ok? Pero lo que está del lado izquierdo de la desigualdad aquí es igual. Pues es la integral de línea de f sobre la curva gamma. Y lo que está del lado derecho de la desigualdad es la integral de línea de g sobre la curva gamma. Y entonces ya tenemos esta desigualdad, la cual es válida siempre y cuando f sea menor o igual a g. ¿Ok? Y por último, la propiedad 4. Noten lo siguiente. El valor absoluto de la integral de línea de f sobre gamma, esto por definición es el valor absoluto de la integral de a en b de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t, ¿verdad? Propiedades de la integral de Darboux. Este valor absoluto se mete dentro del símbolo de integral, ¿verdad? Y nos termina quedando la integral de en b de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Nosotros sabemos por hipótesis que la f es menor o igual a m, ¿verdad? Esa es una de nuestras hipótesis en la propiedad 4. Voy a subir. Dice que existe una m mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m para cada punto de la imagen de la curva gamma. ¿Ok? Un punto de la imagen de gamma se ve de esta forma, ¿verdad? Se ve así, estamos de acuerdo. Entonces, bajo, y entonces tenemos que el valor absoluto de f de gamma de t es menor o igual que esta constante m, ¿ok? Tenemos que es menor o igual a esta constante m que aparece aquí, por lo cual la integral de m del valor absoluto de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t, esto es menor o igual a la integral de m de m por la norma de gamma prima de t de t, y esto, saco el escalar, nos termina quedando que esto es igual a m por la integral de m de la norma de gamma prima de t de t, y la integral que aparece del lado derecho es la longitud de arco, ¿verdad? De la curva gamma. Y pues nos termina quedando que esto es igual a m por la longitud de la curva gamma. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de línea de f sobre la curva gamma es menor o igual a m por la longitud de la curva gamma. ¿Ok? Y bueno, con esto concluimos la operatividad de la integral de línea, la operatividad de la integral de línea sobre un campo escalar, donde la operatividad se está realizando sobre las funciones a integrar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver que la integral de línea también tiene una operatividad sobre la curva, sobre las curvas sobre las cuales se va a integrar. ¿Ok? Bueno, el primer teorema lo que dice es que cuando tú pegas curvas, esas curvas se abren
sobre el símbolo de la integral. ¿Ok? Vamos a leer el teorema. Vamos a ver qué es lo que dice formalmente. Bajo teorema. Sea f una función dominio U, subconjunto de Rn en R, una función continua. Vamos a considerar dos funciones gamma, dos funciones, una gamma que va del intervalo b en Rn y una función delta que va del intervalo c, d en Rn, ambas funciones de clase C1 por pedazos, con la propiedad de que gamma de B es igual a delta de C. ¿Qué es lo que dice el teorema? Que la integral de línea de f sobre la curva gamma más delta es igual a la integral de línea de f sobre gamma más la integral de línea de f sobre delta. Recuerda que aquí la suma no es la suma usual de funciones, ¿ok? O sea, aquí gamma más delta de t no es gamma de t más delta de t, no es eso. Nosotros definimos la curva gamma más delta de la siguiente forma. Entonces, ten presente esto, ¿eh? Nosotros definimos a gamma más delta. Recuerda que gamma más delta, ¿qué es? Es la función que va del intervalo cerrado, que se define en intervalo cerrado, a, b más d menos c, hacia Rn. ¿Y qué es lo que hace? Que a cada punto t lo va a mandar a gamma de t, se va a gamma de t en el caso en que la t se encuentre en el intervalo cerrado a, b. Y en el caso en que la t se encuentre en el intervalo cerrado b, b más d menos c, la gamma más delta va a valer delta de t menos b más c. ¿Ok? Entonces, gamma más delta es esta función. ¿Ok? Ya lo sabemos, simplemente lo estoy recordando. Estoy recordando la definición, ¿no? De gamma más delta. Ya trabajamos con esta funcioncita, ya vimos que es una función de clase C1 por pedazos, y lo que vamos a probar a continuación es esta igualdad, ¿ok? Entonces recuerden, gamma más delta es esto, ¿ok? Va. Pues vamos a empezar a probar el teorema, ¿vale? Bajo. Y lo que hay que hacer aquí es usar la definición de gamma más delta y aplicar teorema de cambio de variable de cálculo 2. Simplemente hay que hacer eso. ¿Va? Pues vamos a hacer la cuenta. Vamos a empezar viendo quién es la integral de línea de f sobre gamma más delta. Vamos a empezar con esta. Por definición, ¿esto a qué es igual? Por definición, sabemos que esto es igual a la integral de a hasta b más d menos c de f más gamma f de gamma más delta de t multiplicado por la norma de gamma más delta prima de t, ¿verdad? Recuerden, gamma más delta no es la suma usual de funciones, ¿no? Ya lo definimos arriba, ¿ok? Ahora, ¿esto en qué se convierte? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este truco. Vamos a dividir este intervalo, el intervalo a, b más d menos c, en dos subintervalitos. Vamos a dividirlo en el intervalo a, b y en el intervalo b, b más d menos c. Y vamos a integrar sobre esos dos subintervalos. Primero integramos de a en b. Y después integramos de b hasta b más d menos c. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Por cálculo 2. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta integral, que es de una sola variable, se convierte en la integral de en b de f de gamma más delta de t por la norma de gamma más delta prima de t, ¿ok? Se convierte en eso, más la integral de b en b más d menos c de f de gamma más delta de t por la norma de gamma más delta prima de t de t. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a usar la definición de gamma más delta de t. ¿Cuánto vale gamma más delta de t en el caso en que la t se mueve desde el punto A hasta el punto B? ¿Cuánto vale esto? Pues vale gamma de t, estamos de acuerdo. Simplemente hay que ver la regla de correspondencia. En el caso en que la t se mueve de A en B, gamma más delta de t es gamma de t, ¿verdad? Y en el caso en que t está en el intervalo b, b más d menos c, gamma más delta de t
vale delta de t menos b más c. ¿Ok? Usando eso, usando la definición de gamma más delta, tenemos que nuestra integral se convierte en la integral de en b de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t más la integral de b a b más d menos c de f de delta de t menos b más c por la norma de delta prima de t menos b más c. ¿Ok? dt. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ocurre que la primera integral, esa ya la conocemos. Esa es una integral bien conocida. Esta, que es esta que aparece aquí abajo, pues ocurre que es la integral de línea de f sobre la curva gamma. El problema radica en la segunda integral. La segunda integral no parece una integral de línea de f sobre la curva delta. ¿Por qué? Bueno, tiene un parecido, pero no lo es. Porque dentro del argumento de la delta aparece t menos b más c. ¿Ok? Y aparte los límites de integración no son los que nos gustaría tener. Nos gustaría que los límites de integración fueran de C a D. Bueno, pues lo que hay que hacer simplemente es un cambio de variable. Vamos a tomar a U como T menos B más C. Haciendo ese cambio de variable, nos queda que esto se convierte en la integral de A en B de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t de t más la integral de C en D de f de delta de U por la norma de delta prima de U de U. Pero esto último, así las cosas ya escritas, aplicando el teorema de cambio de variable, pues nos queda esto, ¿verdad? Pero ¿eso qué es? Esa es la integral de línea de f sobre la curva delta. ¿Ok? Y con esto, ¿qué probamos? ¿Esto qué verifica? Que la integral de línea de f, la integral de línea de f sobre la curva gamma más delta, eso es igual a la integral de línea de f sobre gamma más la integral de línea de f sobre delta. Entonces tenemos esta igualdad. Y entonces hay un tipo de aditividad sobre las curvas sobre las cuales se va a integrar. ¿Ok? Y obtenemos este resultado, ¿verdad? Y este resultado es muy útil. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es lo siguiente. Si tú quieres calcular la integral de f sobre una curva que se obtiene de pegar dos curvas, bueno, no tienes que calcular la parametrización de la gamma más delta. No tienes que calcular la parametrización de pegar estas dos curvas. Tú calculas la integral de línea por separado. O sea, calcula la integral de línea de f sobre la primera curva y la integral de línea de f sobre la segunda curva, con las parametrizaciones que tú ya tienes. Ajá. Y entonces, ¿qué te estás evitando? Hacer la parametrización de la gamma más delta, lo cual a veces suele ser un poquito talachudo. Entonces, te evitas esta cuenta y trabajas con tus parametrizaciones originales, ¿va? Que es básicamente lo que dice aquí abajito. Este resultado resulta muy útil, pues nos evita calcular a gamma más delta, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Y para ello vamos a recordar el ejercicio 4 que hicimos hace unos minutos, ¿va? Bajo. Vamos a recordar el ejercicio 4. Este ya lo hicimos, ¿no? Ya calculamos esta integral, pero lo vamos a hacer usando este resultado, ¿ok? Recordemos el ejercicio 4. ¿Qué es lo que decía? Pues decía lo siguiente. Considera la función f de x, y igual a x más y. Y considera la curva gamma, definida como el triángulo con vértices 0,0, 1,0 y 0,1. A estos tres puntos vamos a llamarles P, Q y R respectivamente. Recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué teníamos que hacer? El objetivo era calcular la integral de línea sobre la curva gamma, ¿verdad? Bueno.
¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue dar una parametrización global. O sea, parametrizamos toda esta curva, que es el triángulo, y dimos una regla de correspondencia que realmente se veía bastante complicada. Yo la obtuve, bueno, yo lo hice por aparte, hice la cuentita de cómo la parametrización debe de quedar, pero pues sí requiere tiempo, ¿ok? Bueno, pero lo que vamos a hacer ahorita es aplicar el teorema anterior, el cual te dice, no parametrices toda la curva, parametrízala por pedazos. Aquí tienes una curva, gamma 1, aquí tienes otra curva, gamma 2, y aquí tienes otra curva, gamma 3. Esas curvas, al pegarlas, te da la curva gamma, que es sobre la cual queremos integrar. Entonces tú puedes hacer lo siguiente, checa. La integral de f sobre la curva gamma, esto es igual a la integral de f sobre el segmento que va de P a Q, que es este. Después la integral de línea de f sobre el segmento que va de Q a R, que es este. Y la integral de línea de f sobre el segmento que va de R a P, que es justamente este. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es la integral de f sobre gamma 1 más la integral de f sobre gamma 2 más la integral de f sobre gamma 3, donde gamma 1, gamma 2 y gamma 3 son las siguientes funciones. Gamma 1 de t es esta función, p más t por q menos p. Esta es la parametrización usual de un segmento de recta, ¿estamos de acuerdo? Gamma 2 de t, ¿quién es? Es q más t por r menos q. Es la parametrización usual de un segmento de recta que inicia en el punto Q y termina en el punto R. Y gamma 3 de t, definida como R más t por p menos r, es la parametrización usual de un segmento de recta que va del punto R hasta el punto P. ¿Ok? Entonces, esas parametrizaciones son muy sencillas. Estas parametrizaciones segmento de recta. Y entonces, usando esas parametrizaciones que obtenemos, bueno, pues ocurre que la primera integral es la integral de 0 a 1 de t. ¿Ok? La segunda integral nos termina dando, o sea, la integral de f sobre gamma 2, nos termina dando la integral de 0 a 1 de 1 menos t más t multiplicado por raíz de 2. Y la tercera integral, que es la integral de f sobre gamma 3, nos termina dando la integral de 0 a 1 de 1 menos t. ¿Ok? Hacemos la cuentita, que realmente es muy sencilla, y la primera integral nos termina dando 1/2, la segunda integral nos termina dando raíz de 2, y la tercera integral nos termina dando 1/2. Al final obtenemos 1 más raíz de 2, y entonces se tiene que la integral de línea sobre la curva gamma está dada por este valor. Es 1 más raíz de 2. Y fíjense que este valor es el mismo que obtuvimos cuando hicimos la cuenta a patita, por decirlo de alguna manera. Subo. Aquí está. A ver, vamos a esperar. Ahí está ya, ¿no? Es este, ¿no? Aquí lo hicimos, dimos una parametrización para todo el triángulo, ¿ok? Y obtuvimos este valor, que es el mismo que obtuvimos abajo, pero lo que hicimos abajo es parametrizar por pedazos, no parametrizamos globalmente. Se parametrizó por pedazos, lo cual es más sencillo, y obtuvimos el mismo valor. Eso es lo importante, se obtuvo el mismo valor. Entonces, evitamos parametrizar todo el triángulo, ¿ok? Bueno, entonces ahí está. ¿Cómo se aplica ese teorema? Por último, lo que vamos a ver a continuación es que la integral de línea sobre un campo escalar, y aquí es importante que sea un campo escalar, es invariante bajo cierto tipo de reparametrizaciones. ¿Va? Vamos a demostrarlo. Bajo. Y tenemos este teorema, que también nos habla sobre la operatividad sobre la curva en la cual se va a integrar. No importa si reparametrizas. Bueno, bajo ciertas condiciones, no importa si reparametrizas, el valor de la integral es invariante.
¿Ok? Vamos a leer. Vamos a ver qué dice el teorema. Bueno, tenemos una función f, definida en un dominio U, subconjunto de Rn en R, una función continua. Sea gamma, una función que va del intervalo a coma B en Rn, una función de clase C1 por pedazos. Sea alfa, la función que va del intervalo C, D al intervalo a B, una función de clase C1 estrictamente monótona. Esta es la condición que tenemos que pedir. ¿Ok? Tenemos que pedir que sea estrictamente monótona la función alfa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? Que la integral de línea de f sobre la curva gamma es igual a la integral de línea de f sobre la curva alfa compuesta con gamma. ¿Estamos de acuerdo que como es estrictamente monótona la alfa, esto siempre nos arroja una función de clase C1 por pedazos? Ya lo probamos. Entonces, esto realmente es una función de clase C1 por pedazos. Ahí no hay ningún problema. El detalle, o lo padre de este resultado, es que se tiene esta igualdad. ¿Ok? Y básicamente lo que dice es que la integral de línea es invariante bajo reparametrizaciones con alfa biyectiva. ¿Ok? Cuando se hace un cambio de parámetro biyectivo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a probar este resultado. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a considerar dos casos. El caso en que la alfa es estrictamente creciente y el caso en que la alfa es estrictamente decreciente. Estamos de acuerdo que esos dos casos agotan todas las posibilidades. Si alfa es estrictamente monótona, pues no tiene más que ser o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Va? Entonces vamos a ver esos dos casos. ¿Bajo? Y como dice aquí, ¿no? Demostración, tenemos dos casos a considerar. Primer caso, el caso en que la alfa es estrictamente creciente. Bueno, tenemos que esto implica que alfa prima de x es mayor o igual que 0 para cada x en el c, d, ¿no? Si tienes una estrictamente creciente, sus derivadas deben de ser mayores o iguales que 0, ¿ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que la integral de línea de f sobre la curva alfa compuesta con gamma, esto por definición es la integral de c en d de f evaluada en alfa compuesta con gamma de t por alfa compuesta con gamma prima de t. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a aplicar regla de la cadena y usar el hecho de que la norma saca escalares en valor absoluto. ¿Va? Bueno, nos queda la integral de c en d de f de gamma de alfa de t por la norma de gamma prima de alfa de t multiplicada por el valor absoluto de alfa prima de t. Aquí no le puse valor absoluto, tendría que habérselo puesto, ¿no? Porque la norma saca escalares en valor absoluto, pero hay un detalle muy, muy importante, que estamos en el caso donde alfa prima es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cuánto vale el valor absoluto de alfa prima de x? Pues también el valor absoluto de alfa prima de x es alfa prima de x, ¿verdad? Por lo cual no hace falta poner aquí valor absoluto, ¿vale? Bueno, hacemos cambio de variable. Hacemos u igual a alfa de t y que du sea alfa prima de t de t. ¿Qué nos termina quedando? Haciendo cambio de variable, esto se transforma en la integral de a en b de f de gamma de u por la norma de gamma prima de u de u. Y por definición, ¿eso qué es? Eso por definición es la integral en línea de f sobre la curva gamma. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tenemos la igualdad que queríamos. La integral de f sobre alfa compuesta con gamma es igual a la integral de línea de f sobre la curva gamma. Y eso es lo que queríamos probar. Pero esto se probó en el caso en que la alfa es estrictamente creciente. O sea, todavía no acabamos la prueba por completo. Nos falta ver el caso en que la alfa es estrictamente decreciente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver este caso. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando la alfa es estrictamente decreciente. Caso 2.
Bueno, si alfa es estrictamente decreciente, pues hay un parecido con el caso anterior. Van a cambiar algunos signos, algunas desigualdades, pero se parece mucho, mucho, mucho la cuentita, ¿va? Bueno, si el t es una función estrictamente decreciente, ¿cómo son sus derivadas? Pues sus derivadas deben de ser menores o iguales que cero, ¿verdad? Entonces tenemos que alfa prima de x es menor o igual que cero para cada x en el intervalo c, d, ¿verdad? Bueno, entonces hacemos la cuentita. La integral de línea de f sobre alfa compuesta con gamma, por definición, esto es, la integral descende de f de alfa compuesta con gamma de t por la norma de alfa compuesta con gamma prima de t. Aplicamos regla de la cadena, aquí, en esta parte. ¿Y qué nos termina quedando? Que esto es igual a la integral descende de f de gamma de alfa de t por la norma de gamma prima de alfa de t por menos alfa prima de t. ¿Por qué ese menos? ¿De dónde aparece ese menos? Ah, porque acuérdate que los escalares salen en valor absoluto, ¿verdad? Y tú sabes que alfa prima de x es menor o igual que cero. Entonces, ¿cuánto tiene que valer su valor absoluto? Debe ser menos alfa prima de t para todos los t's que van, para todo t desde c hasta d. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que aparece este signo menos, porque alfa prima es menor o igual que cero. Para hacerlo positivo, hay que ponerle un signo menos. ¿Y por qué lo hacemos positivo? Porque de principio lo sacas con un valor absoluto. ¿Okay? Lo sacas de la norma con un valor absoluto, después de haber aplicado regla de la cadena. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer un cambio de variable. Hacemos u igual a alfa de t y de u igual a alfa prima de t y nos queda lo siguiente. Nos queda menos la integral de b en a, y eso es consecuencia de que la alfa es estrictamente decreciente, de f de gamma de u por la norma de gamma prima de u, ¿ok? Usando propiedades de la integral, como tenemos este signo menos, podemos intercambiar los límites de integración y nos termina quedando que esto es la integral de b de f de gamma de u por la norma de gamma prima de u, que por definición, esto es la integral de línea de f sobre gamma. Y volvemos a tener la igualdad buscada, ¿verdad? Y ahora sí, sea cual sea el caso, ¿qué obtuvimos? ¿Qué se obtuvo? Pues que la integral de línea de f sobre alfa compuesta con gamma es igual a la integral de línea de f sobre gamma, ¿ok? Bajo el supuesto de que la alfa es una función de clase C1 por pedazos, biyectiva, del C, D a la, B es biyectiva, y estrictamente monótona, ya sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿ok? Y se acaba la prueba, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillo, donde vamos a verificar que estas igualdades son verdaderas, ¿ok? Bueno, bajo, o sea, vamos a ver que realmente se cumple el teorema con un ejemplito, ¿no? Solo vamos a ver un ejemplito en el cual se cumple la igualdad, ¿ok? Bueno, vamos a tomar la función más simple posible. Que f sea la función constante 1. Que la gamma de t sea una circunferencia. Que gamma de t sea coseno de t, seno de t, con t moviéndose de 0 a 2pi. Tomemos la función alfa de t igual a 2t con t moviéndose de 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi? Porque así las cosas, la alfa, yendo de 0 a pi a 0,2pi, es biyectiva y estrictamente creciente. ¿Ok? ¿Cuánto vale gamma prima de t? Vale menos seno de t, coseno de t, estamos de acuerdo. Hay que hacer la cuentita simplemente. ¿Cuánto vale la norma de gamma prima de t? Pues si calculamos la norma de gamma prima de t, esto siempre nos va a dar 1. Ahora, alfa compuesta con gamma prima de t, ¿cuánto vale? Hacemos la cuenta, hacemos la composición de alfa compuesta con gamma y calculamos su derivada y esto nos va a dar 2 por menos seno de 2t, coseno de 2t. Calculamos su norma y nos da ahora 2, ¿ok? Ya con esos datos
primero calculemos la integral de línea de f sobre gamma. ¿Esto cuánto vale? Es la integral de 0 a 2pi de f de gamma de t por la norma de gamma prima de t, ¿verdad? Pero la f, ¿quién es? Es la constante 1. Entonces, esta integral se convierte en la integral de 0 a 2pi de la norma de gamma prima de t. Esto es igual a la integral de 0 a 2pi de la constante 1, lo cual vale 2pi. ¿Ok? Y entonces tenemos que la integral de línea de f sobre gamma es 2pi. Bueno, y ahora si calculan la integral de línea de f sobre alfa compuesta con gamma, que es la reparametrización, esto es la integral de 0 a pi de f de gamma de alfa de t por la norma de gamma de alfa compuesta con gamma prima de t, que esto se termina convirtiendo en la integral de 0 a 2pi de la norma de gamma prima de alfa de t por alfa prima de t. Aquí se usó regla de la cadena, sacamos el escalar, que es alfa prima de t. ¿Cuánto vale alfa prima de t? No lo calculamos. Alfa prima de t, pues vale 2, ¿verdad? Porque nuestra alfa es la 2t, la derivas te da 2. Y entonces nos termina quedando la integral de 0 a pi de la constante 2. Ajá. ¿Cuánto vale esta integral? Pues es la constante por la longitud del intervalo, lo cual nos termina dando 2pi. ¿Ok? Y en los dos casos, con la parametrización original y con la reparametrización, obtuvimos el mismo valor. ¿Ok? Y ahí se acaba el ejemplo, porque este ejemplo muestra que este teorema que esto realmente sí se cumple. Bueno, en realidad es un ejemplo, ¿no? El ejemplo no, siendo estrictos, pues no muestra nada. Pero, pues nos hace ver que para este ejemplito sí se cumple esta igualdad, ¿ok? Del teorema. Bien. ¿Y qué más? Bueno, con esto acabamos todo lo correspondiente a la integral de línea sobre un campo escalar. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora integrar sobre un campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial? Pues simplemente es una función de un dominio U, subconjunto de Rn en Rn. Es una función de Rn en Rn. Un vector en n variables se transforma en otro vector en n variables. ¿Va? Vamos a definir la integral de línea sobre un campo vectorial. Va a estar motivado por un problema físico, que es el cálculo del trabajo realizado al movernos a través de una curva. Vamos a ver la parte operativa, que aquí tiene un poquito más de chiste. Bueno, hay otros resultados más interesantes. Vamos a hacer ejemplos, desde luego, de cómo se calcula la integral de línea sobre un campo vectorial. Eso lo acabamos mañana. Y el jueves y el viernes, que yo creo que eso es lo que voy a llevar, vamos a ver los campos conservativos. ¿Ok? ¿Qué es un campo conservativo? Vamos a ver que es una especie de primitiva, cosa que pasa en cálculo 2. Tú tienes una función f de R en R y es importante conocer una primitiva de la función. Bueno, pues vamos a definir una primitiva para una función de Rn en Rn. Y vamos a ver las propiedades que tienen los campos conservativos y su relación con la integral de línea, ¿va? Bueno, pues esto lo hacemos en toda esta semana, ¿vale? Pues nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Cualquier duda me pueden decir, ¿va? A ver, déjenme ver. Alguien pregunta. Voy a cortar la transmisión.